Yo he seguido muy de cerca, me lo he tomado muy en serio, seguir muy de cerca la carrera como influencer de su pastor. Hay mucho que aprender. Y me di cuenta que él no solo es un influencer de la palabra de Dios, sino que también él es un influencer de esto del fitness. Y como él es una inspiración también para mi vida, pues hace 2 meses, después de como 3 años de decir todos los días que iba a empezar a hacer ejercicio, comencé a hacer ejercicio también. Y aunque por mi humildad no me pongo ropa tan pegada para no mostrar el desarrollo de mi disciplina, créanme, debajo de esta camisa un poquito luz, estamos al día. Y es interesante porque esto de hacer ejercicio, cuando tú vas al gimnasio a apuntarte, claro, ellos te quieren vender como que la membresía y te pompean, te dicen, ¿cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que tú quisieras lograr? ¿Tú quieres perder peso, ganar peso, ponerte en forma, tonificarte, ganar masa muscular? Y te emocionan para tú ponerte estas metas. Y tú sabes que te va a costar muchísimo llegar a estas metas que te propones, pero lo que no te dicen es que es tan difícil mantenerte en forma como ponerte en forma. Nadie nunca te dice eso. Tú llegas al gimnasio pompeado, sacas la tarjeta de crédito, le das el tarjetazo y dice, en 3, 4, 5 meses esta es mi meta, en 1 año esta es mi meta. Y llegas ahí, tú piensas, cuando llegue a mi meta por fin voy a poder como que echarle para atrás un poquito y quizás va a ser más fácil levantarme temprano, quizás va a ser más fácil mantener esta disciplina. Pero te das cuenta que toma la misma cantidad de energía y de disciplina mantenerte en forma como ponerte en forma y llegar a tus metas. Y eso es algo que nadie te dice, pero también es algo que nos sucede en lo espiritual. Muchos de los que estamos aquí en este lugar hemos tenido esta experiencia, que llegamos a un lugar como este y nos encontramos con Jesús. Jesús nos encuentra y tenemos una experiencia transformadora y salimos pompeados a decirle al mundo que Jesucristo es Rey, que Jesucristo transformó nuestras vidas. Y poco a poco como que vamos menguando y vamos como que en retroceso, y eventualmente nos encontramos como que de nuevo en un lugar similar al que llegamos aquel día. Y es como que un poquito confuso, porque leemos versículos como Juan capítulo 6, versículo 35, donde Jesús nos dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Y nos preguntamos, Señor, pero si comí del pan, tomé del agua, tuve ese encuentro transformador contigo. Para los jóvenes quizás fue el año pasado en el retiro, y tuvieron esa pompeadera, y de momento como que fueron menguando y están esperando que llegue este año para volver a subir a ese high. Y es como que tan confuso, porque predicamos esto, que Jesús es el pan de vida, que nunca vamos a tener hambre, que nunca vamos a tener sed. Vemos como en Juan capítulo 4, versículo 13, Jesús se encuentra con una mujer samaritana en un pozo. Ella fue al mediodía a buscar agua en este lugar. Y Jesús hizo una cita divina con ella, porque realmente él pudo haber tomado agua de cualquier pozo. Pero él quiso ir específicamente a este pozo donde esta mujer estaba tratando de saciar su sed, para encontrarse con ella. Y hoy en esta mañana quizás tú estás buscando saciar tu sed en pozos y en fuentes menores. Pero aún en esas fuentes Dios hace cita contigo para encontrarse contigo y revelarse a ti como el agua de vida eterna. No pienses que tú tienes que separar el lugar de encuentro. Yo creo que es importante nosotros ser diligentes en
en buscar a Jesús, pero el que nos encontró primero fue Él. El que hizo la cita contigo primero fue Él. Y Él está dispuesto a encontrarse contigo donde quiera que tú estás. Pero se encuentra con esta mujer y entablan una conversación y Jesús le dice: si tú supieras con quién estás hablando, me pedirías a mí que te dé agua y yo te daría un agua que te quitaría la sed para siempre. Ella le dice: pues dame de esa agua, Señor. Cualquiera de nosotros tendríamos la misma respuesta: dame de esa agua. Y Él le dice: todo aquel que beba de esta agua, refiriéndose a el agua del pozo, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brota vida eterna. Y esta mujer tiene este encuentro transformador con Jesús y se convierte en la primera evangelista de la historia. Y llega a Samaria y le dice a todo el mundo: llegó el Mesías. Y muchos, por el testimonio de ella, fueron a encontrarse con Jesús y recibieron milagros y creyeron en Jesús. Y así nos pasa a nosotros. Nos encontramos con Jesús y salimos pompeados a decirle al mundo, a apuntar al mundo hacia Jesús, pero de camino allá comenzamos de nuevo a tener sed y nos confundimos, porque si recibimos de esta agua de vida eterna, ¿por qué estamos sedientos de nuevo? Y por eso es importante entender que no podemos tomar un versículo y hacer toda una doctrina alrededor de este versículo sin entender el contexto de las cosas y sin entender el corazón de Dios a través de las Escrituras. Y es por eso que Jesús en Juan capítulo 15 le dice a los discípulos lo que hoy nos repite el Espíritu Santo a nosotros: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer ustedes nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Y cuando Jesús habla de permanecer en Él, está hablando de permanecer en íntima comunión con Él, en íntima relación con Él. Y creo que el error que hemos cometido mucho a lo largo de nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, es que pensamos que esto de tomar de la fuente es un evento de una sola vez. Y pensamos que llegamos a la iglesia y tuvimos esta experiencia transformadora y que ya eso es suficiente. Pero lo que Jesús les revela a sus discípulos es que tienen que permanecer en la fuente, que necesitan permanecer en esta fuente que sacia su sed todos los días de su vida. Y muchos de nosotros salimos y le dijimos al mundo que Jesús vive, y de momento el mundo nos mira y nos ve secos. Nos ve hambrientos, nos ve sedientos. Y ellos mismos se preguntan, pero si lo que tú me estás predicando es real, ¿por qué tú estás en esta condición? Y es que no sabemos regresar a la fuente. No sabemos regresar a nuestra fuente. Y en el camino de la vida nos da sed y vemos fuentes menores que quizás pensamos que cuesta menos trabajo ir a ellas, y nos satisfacemos momentáneamente de estas fuentes menores que eventualmente causan una sed aún más profunda de la que teníamos cuando llegamos a ella. Y me encanta que Jesús le dice: si ustedes permanecen en mí,
Si ustedes permanecen en la fuente, hay un fruto que van a producir, no meramente por su esfuerzo, sino meramente porque están en mí. No por lo duro que trabajas, sino porque permaneciste en mí. El fruto del Espíritu, dice Gálatas capítulo 5 que es amor. Y no solo un amor emocional, sino uno más allá de las emociones, caracterizado por el sacrificio y la entrega desinteresada. El fruto del Espíritu, el fruto de permanecer en la fuente es gozo, es paz, es paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y hoy la pregunta que te quiero proponer que te hagas es: ¿realmente estoy permaneciendo en la fuente? Porque si tu vida está produciendo los frutos contrarios a esto, seguramente no estás tomando de la fuente correcta. Si tu vida, en vez de producir amor, lo que produce es apatía, indiferencia, y ves la necesidad en el mundo, ves como la gente se está perdiendo, lo que está sucediendo a tu alrededor, los problemas de tu vecino, de tus familiares, y no te importa un bledo, seguramente estás desconectado de la fuente, porque lo que produce la fuente en ti es amor. Un amor desinteresado, un amor puro. Si en tu vida te encuentras carente de gozo y lo que vives es en un desánimo, en una tristeza continua, todos nosotros vamos a enfrentar desánimo, vamos a enfrentar tristeza, porque mientras estemos en este mundo vamos a tener ¿qué? Aflicción, vamos a tener retos, vamos a tener momentos difíciles. Pero no está bien tú levantarte todos los días y decir: por los últimos 3 años de mi vida yo he vivido en un desánimo continuo, en una tristeza continua. Y yo sé que hay unos factores químicos, hay unos factores de salud física y psicológica, pero la base de todo es lo espiritual, es lo que trasciende aún el cuerpo. El día que ya no estemos en este cuerpo, nuestro espíritu trasciende. Y es lo primordial, es lo primero que necesitamos atender. ¿Hay gozo en tu vida? ¿O estás experimentando continuamente, día tras día, hora tras hora, lo contrario? Desánimo, tristeza profunda. ¿Hay paz en tu vida? ¿Hay una tranquilidad interna que viene de confiar en Dios y de estar en armonía con Él? ¿O estás viviendo en una ansiedad, una intranquilidad continua? Porque si esos son los frutos que está produciendo tu corazón, tu vida, estás tomando de la fuente incorrecta. Hay paciencia en ti, o cada vez que tu hijo vira un vasito de agua, explotas como si fuera la Guerra Mundial 3, la Tercera Guerra Mundial. ¿Hay paciencia o está produciendo tu vida lo opuesto, la impaciencia? Y la impaciencia no es solo uno explotar en los momentos así tensos, o explotar con la esposa, con los hijos. La impaciencia también es no saber esperar el tiempo de Dios. Y esto lo vemos aún más a menudo con la gente que aparentan ser aún más pacientes que los que parecen ser más santos. Y son pacientes con sus hijos, son pacientes con su esposa, con su familia. Cuando suceden cosas, mantienen una templanza, pero a la hora de esperar el tiempo de Dios, dicen: no, ¿cómo yo puedo acelerar este proceso? ¿Cómo yo puedo obtener la promesa aún antes del tiempo de Dios? ¿Cómo puedo tener a Ismael en vez de a Isaac? Y si eso es lo que estás experimentando en tu vida, estás tomando de la fuente incorrecta. ¿Hay bondad en tu vida? O sea, ¿hay un comportamiento amable y generoso hacia los demás? ¿O vives una vida egoísta y cruel?
Y cuando hablamos de crueldad, nadie en este lugar me va a decir, yo no me considero una persona cruel. Pero a la que despiden a la persona que te cae mal en el trabajo, te alegras. O a la que algo le sale mal a tu jefe, te alegra y le dice, ¿viste lo que le pasó? Eso es juicio de Dios. Y rápido lo ponemos como espiritual, pero en realidad estás produciendo un fruto que no viene del Espíritu. Estás tomando de la fuente incorrecta. Hay benignidad en tu vida. Hay una disposición compasiva y considerada hacia los demás. Hay una compasión real hacia aquellos que necesitan. O tu vida gira alrededor de ti mismo. Realmente hay fe en tu vida, hay una confianza firme en Dios y en sus promesas, o vive en duda y en miedos todo el tiempo. Todos enfrentamos dudas, todos enfrentamos miedos, pero aquellos que estamos llenos de fe, ante las dudas y ante el temor, decimos, yo sé al Dios que yo le sirvo, y nos mantenemos firmes en la roca eterna de nuestra fe. Hay mansedumbre en tu vida, hay un espíritu humilde y suave, incluso en momentos de conflicto, de dificultad, o estás lleno de arrogancia y de orgullo. Hay templanza en tu vida, hay autocontrol y dominio propio sobre los impulsos y los deseos, o eres de las personas que te encuentras en un lugar donde dices, es que yo no puedo ya controlarme, no puedo luchar ya contra esta tentación. Entonces me temo que estás tomando de la fuente incorrecta. Y estoy aquí no para juzgarte, porque la mayoría de nosotros hemos pasado por momentos donde hemos estado vacíos y no se ha producido en nosotros el fruto del Espíritu. Y todas estas cosas te aseguro que yo las he vivido, las he visto personalmente en mi vida. El detalle es que cuando vemos todos estos frutos hermosos del Espíritu y deseamos que ellos sean producidos en nuestras vidas, podemos correr el riesgo de buscar a Dios para que Él produzca eso en nosotros y no de buscarlo para conocerlo. Y antes de buscar a Dios, por cualquier otra razón, mi oración es que lleguemos a la conclusión a la cual llegó Pablo, donde le escribe a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 8. Así, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Y el detalle es que demasiadas veces nosotros buscamos a Dios por lo que Él puede producir en nosotros, o por lo que nosotros queremos lograr en Él, por los sueños que queremos lograr en Él, por las metas que queremos alcanzar en Él. Pero dejamos de buscarlo cuando Él nos llena nuestras expectativas, y ese es el peligro de buscar a Dios cuando queremos conseguir algo. Ese es el peligro de buscar a Dios por lo que queremos conseguir, que cuando Él no llena nuestras expectativas, lo dejamos de buscar. Pero Dios no existe para llenar tus expectativas. Dios no envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz para cumplir tus sueños. Dios no envió a Jesucristo a la tierra para llenar cualquier expectativa que tú puedas tener. Él lo hizo para salvarte y hacerte su hijo, para darte la oportunidad de conocerlo íntimamente y de poder caminar tu vida en Él, conectado a la fuente que sacia tu sed. Y eso es lo que Pablo dice. Mira, todo lo que existe, todo lo que yo pueda lograr. Antes de esto, cuando estudia el contexto de este versículo, él está diciendo, mira, yo soy hebreo de hebreos. Él sacó todos sus accolades, todo lo que él había logrado, todo lo que él era. Dijo, estudié con el más cangri de los fariseos.
Hice todo lo que la sociedad considera digno, ese era yo. Y todo eso lo considero basura frente a la oportunidad que tengo hoy de conocer íntimamente a Jesús y de caminar con Él. Y a ese es el punto al que Dios quiere llevar a sus hijos. Que lo busquemos no por lo que Él pueda producir en nosotros, no por los milagros que queremos ver, no por los panes ni los peces, no por lo que podamos obtener, sino que lo busquemos porque entendemos el inmenso privilegio que tenemos como seres humanos imperfectos, aún quebrantados, de acercarnos a un Dios de gloria y conocerlo íntimamente como nuestro Padre, como nuestro amigo, como nuestro maestro. Y entonces todo lo demás viene por añadidura, porque lo buscamos a Él por quien Él es, no por lo que queremos obtener de Él. Y regresamos todos los días a la fuente, permanecemos en la fuente sin importar las circunstancias, sin importar los milagros que todavía no hemos visto, sin importar las oraciones que todavía no ha contestado. Nos regresamos a la fuente porque vemos lo valioso que es caminar de su mano y conocerlo y escuchar sus palabras y sentir su abrazo en los momentos difíciles y sentir que nos fortalece en los momentos donde sentimos que no tenemos fuerzas, y celebrar con Él nuestras victorias también. Lo hacemos porque entendemos que no hay regalo mayor que nos haya dado nuestro Creador que conocerlo, que escuchar su voz, que saber lo que Él piensa de mí, que ser guiado para ver sus planes cumplidos en nuestras vidas. Y lo dejamos de seguir porque no cumple nuestras expectativas y nos encontramos sedientos tratando de saciar esa sed en fuentes menores. ¿Y cuál es esa fuente menor para ti? ¿Cuál es esa fuente temporera? No tienen que ser necesariamente cosas malas. Quizás para ti la fuente es, ¿sabes qué? Este fin de semana me siento vacío, me siento sediento, no sé, necesito hacer algo. Vámonos todos para los outlets de Barceloneta a gastar lo que no tenemos. Vamos a despejarnos la mente y nos vamos para el mall, nos vamos para la plaza. Y le dices a tu esposa, mira, prepara la nena, este fin de semana nos vamos de shopping. Y tu esposa te dice, pero ¿qué chavo? Y tú le dices, el diablo paga las deudas. O aún más espiritual, el Señor proveerá. Y va y te despejas la mente y llegas a tu casa con un montón de bolsas de lo que compraste, tratando de buscar dónde meterla porque ya no te caben las cosas en el closet. Y llega el lunes y llegan los biles y te encuentras todavía con la misma ansiedad, pero ahora peor porque ahora estás endeudado. Y tienes que regresar a buscar otra fuente para saciar temporeramente tu sed. Fuentes que meramente nos distraen del problema por un momento. Y no es que irse de shopping está mal si tienes el dinero. Dios quiere que disfrutes sus bendiciones. Pero ¿cuál es la intención? ¿Es meramente disfrutar y sacar un día familiar, o es que necesitas distraerte porque estás seco? O quizás para ti sea irte de vacaciones y estás todo el año miserable hasta que llegan las vacaciones de Disney o de Europa o lo que sea. Y por esas 2 semanas estás distraído, pero luego regresas y estás peor de cuando te fuiste y estás en este ciclo vicioso tratando de saciarte de fuentes menores, fuentes temporeras que nunca realmente van a atender tu problema. Hay otras personas que su fuente son las redes sociales y buscan la aprobación de las masas o de sus amigos y publican cosas y no hay nada malo con eso. Yo tengo redes sociales, su pastor tiene redes sociales y la usamos como una herramienta y compartimos nuestras vidas con la gente que amamos. No hay nada malo con eso, pero ¿cuál es la intención?
Si estás buscando aprobación en los likes, el problema es que una vez dejen de darle like a tus fotos, tienes que entonces tirarte fotos más provocativas. Y los viajes tienen que ser más estrambóticos. Y cada día estás compitiendo por la atención de la gente con miles de personas que están bebiendo de la misma fuente que tú. Y sigue en este ciclo vicioso, sin darte cuenta que hay una fuente disponible para ti que no te va a defraudar. Quizás para ti es la comida. O sea, ustedes me ven flaco, pero cuando yo estoy ansioso, una de las cosas que hago es ir a la nevera. Y gracias a Dios que me dio un metabolismo rápido. Pero es algo que tratamos de saciar el hambre espiritual comiendo comida física. Para otros es el alcohol, para otros son las drogas, y no solo las drogas ilegales, sino aquellas que también te prescribe el doctor y abusas y como excusa usas, no, pero es que el doctor me la dio. Esta es legal. Pero estás tratando de saciar tu sed y tu hambre de la fuente incorrecta. Para otros puede ser el sexo, la pornografía. Mira, ponle nombre a tu fuente. Te aseguro que jamás va a saciar el hambre ni la sed que hay en ti, porque solo hay uno. Solo hay uno que vino al mundo para saciarnos. Y es aquel que hoy nos llama a regresar a la fuente de vida eterna, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y estas fuentes nos dejan más hundidos de lo que estuvimos antes. Y el detalle que es que cuando estamos en esa posición, cuando estamos en ese lugar, que nos sentimos ya sucios, que nos sentimos que estamos demasiado lejos de Dios, que no hay vuelta atrás, el enemigo trata de confundirnos de dos maneras. Hay unos que les dice, ¿sabes qué? Todo el mundo está igual que tú. Tranquilo. Así es la vida. Un día vas a disfrutar, un día vas a llegar al cielo y jamás vas a tener sed. Eso es real. Pero esa fuente de agua viva está disponible aquí y ahora. No tienes que esperar a morir para disfrutar de esta relación íntima con Jesús, que sacia nuestra sed y produce estos frutos en nuestra vida. Pero eso es lo que el enemigo trata de hacer. Te dice, ¿sabes qué? Todo está bien, no pasa nada. Esto le pasa a todo el mundo. Además, comparado con tu vecino, lo que tú estás haciendo no está tan mal. Y entristecemos al Espíritu Santo y de momento dejamos de escuchar su voz, porque hemos endurecido nuestro corazón en contra de Él. Pero creo que la más difícil, y quizás es porque es con la que yo me he enfrentado, es la siguiente. Tú te metiste en esta situación, no esperes que Dios te saque ahora. Es la mentira que por mucho tiempo el enemigo me quiso atacar con ella. Fuiste tú, estas son las consecuencias de lo que tú hiciste. No esperes que Dios ahora te saca de tus deudas. No esperes que Dios ahora te saque de tu enfermedad porque fumaste por tanto tiempo y ahora tus pulmones están... No esperes que Dios ahora te saque del enredo del pecado en el que estás, en la pornografía o en lo que sea, en las drogas. No esperes que Dios te saque de ahí, porque quien te metiste ahí fuiste tú. Pero lo que me enseña la Escritura es lo siguiente. Él nos amó primero. La mujer fue a saciar su sed a un pozo menor y allí Jesús la fue a buscar. Y mi historia favorita en cuanto a esto se refiere es la historia de Pedro. Dice la Escritura que Jesús escoge a Pedro siendo un pescador, y va y lo llama a seguirlo, y por 3 años se convierte en su discípulo y aún en su amigo. Y el día que iban a traicionar a Jesús, Jesús le dice a Pedro, ¿sabes qué? Le dice a todos sus discípulos, hoy me van a traicionar, me van a entregar, me van a matar. Y Pedro le dice, si yo tengo que morir contigo, vamos a todas.
Y Jesús le dice: te aseguro que antes de que cante el gallo 3 veces me habrás negado. Y Pedro hizo como la mayoría de nosotros hacemos: yo jamás, hasta las últimas consecuencias contigo, maestro. Y horas después negó a Jesús 3 veces. Cantó el gallo y salió llorando, destruido, porque pensó: aquí me metí yo, de aquí no me saca Dios. Y tanto fue así que aún cuando Jesús resucitó y se les presenta, mira lo que pasa. Dice que Pedro, en el capítulo 21 de Juan, versículo 3, dijo: me voy a pescar. Después de haber visto al Señor resucitado, él dijo: me voy a pescar, me voy a hacer quien yo era antes de conocer a mi maestro. La persona que fui antes, eso es lo que ahora me toca hacer, porque ya la regué. Ya estoy demasiado lejos. Ya de verdad que boté la bola. No hay break. Y mira la responsabilidad que tenemos los líderes. Que Pedro dijo: me voy a pescar. Y los discípulos le dijeron: pues también nosotros nos vamos contigo. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Y les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, y se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Y los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescado hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Y qué increíble que esa pesca para ellos, para Pedro, pudo haber significado muchísimo dinero. Y para nosotros simbolizan esas cosas, esos sueños, esas cosas que no son malas, que nosotros deseamos, pero que a veces se convierten en ídolos porque deseamos más los peces que aquel que nos está llamando en la orilla. Y Pedro llegó al punto de su vida que dijo: si el maestro me vino a buscar aquí, no me importa nada más. Y se tiró desesperado, tanto así que se puso la túnica para nadar. Yo me bauticé en una bata blanca en el mar y casi me ahogo. Imagínense tirarse a nadar en una túnica. Pero él lo que decía es: mi maestro ha llegado a mi orilla. Ha venido a buscarme en el lugar donde yo me metí. Ha venido a buscarme en el lugar donde quizás me encontró la primera vez y yo por cabezón volví a regresar. Y hoy me está llamando y nada importa más que eso. Y se tira a la orilla y mira qué hermoso lo que sucede. Dice que cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Y habían 153 pescados grandes, y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado, y esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Y yo lo que quiero proponerte hoy es lo siguiente: Jesús les tenía un desayuno preparado. Tú no invitas a desayunar a gente que tú no conoces o que tú no quieres relacionarte con ellos. Usualmente uno invita a desayunar a gente íntima. Y Jesús lo que le estaba diciendo a Pedro y a los discípulos es lo siguiente: conmigo no tienes que empezar desde cero. Retomemos las cosas donde las dejamos.
Porque a veces pensamos que nuestro pecado ha borrado toda nuestra historia con el Señor. Que nuestro pecado y nuestra falla, el Señor pensamos que es como nosotros. Y dice, no, ahora se tiene que ganar mi confianza. Ahora tienen que empezar de cero. Y hay consecuencias que vivimos en esta tierra que son inevitables. Pero nuestra intimidad con Él, el nivel de intimidad con nuestro Padre, en el momento que Él llega a nuestra orilla, no importa cuál sea esa orilla para ti, no importa cuán lejos hayas estado, Él te está llamando a retomar las cosas donde las dejaron. Él te está llamando de nuevo a una relación íntima de amistad. No tienes que empezar de cero con el maestro. Él quiere servirte pan. Él te invita a su mesa y luego de invitarlo a intimidad, el Señor restaura a Pedro, preguntándole 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y esto no está escrito, pero a mí me gusta irme en la película e imaginarme el porqué de las cosas. Esto quizás es la Biblia versión Oni Rodríguez. Pero dice que era temprano en la mañana y por lo general en la mañana temprano, ¿qué es lo que no escucha en Puerto Rico? Los gallos. Allá me imagino que es igual. Y yo me imagino cada vez que sonaba un gallo cantando y Jesús mirara a Pedro con una cara ante el sonido de su vergüenza y su fracaso. Y mirarlo a los ojos y decirle, Pedro, ¿me ama? Lo llama a intimidad. Convierte el sonido de su fracaso en el sonido de su restauración. Y luego lo llama a obediencia. Apacienta mi oveja. Es a lo que el Señor nos está llamando. Permanecer en la fuente significa lo siguiente: vivir en íntima comunión con Él y caminar en obediencia. Nosotros aprovechar la oportunidad que Dios nos ha dado de acercarnos ante el trono de la gracia con libertad todos los días y decir, ¿sabes qué? Quizás el enemigo está tratando de hacerte sentir que es que orar es difícil, es que leer la Biblia es muy pesado, es más fácil entrar a Instagram, es más fácil hacer estas otras cosas. Pero ¿sabes qué? Lo que me enseña la Escritura es que nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia del Señor. Y que hay días que mis oraciones van a escucharse hermosas con muchas palabras de domingo y Padre, qué hermoso día tú creaste. Qué lindo el cantar de los pajaritos. Qué privilegio estar vivo. Y hay otros días que me voy a levantar y como quiera voy al trono de su presencia, pero mi lenguaje es diferente. Señor, no quiero orar, pero vengo ante ti porque tú eres la fuente. Señor, no entiendo por qué me está pasando lo que me está pasando, pero vengo a ti porque tú tienes la respuesta. Señor, hoy no tengo fuerzas para levantarme, pero tú eres mi fortaleza. Vengo a la fuente correcta. Estoy en intimidad contigo. Estoy en las Escrituras, aun cuando no entiendo, y le pido al Espíritu Santo, revélame tu verdad. Revélame a Cristo en ella. Medito en las Escrituras. Escudriño las Escrituras. Pero ninguna de esas cosas sería realmente trascendentales si no estamos dispuestos a obedecer lo que recibimos en ese lugar de intimidad. No cometamos el error que cometió el pueblo de Israel cuando llegaron todos al monte Sinaí y vieron la grandeza de Dios y dijeron, sube tú porque yo tengo miedo de lo que me pueda decir. Tenemos que tomar de la fuente que nos va a saciar. Y solo lo hacemos intimando con Él y caminando en obediencia. Hay muchos en este lugar que están viendo milagros que han visto antes en su vida. Lo que le determinó a Juan que era el Señor fue que estaba viendo un milagro similar al que había visto cuando primero lo llamó. Y hoy quizás tú estás lejos de Él y Dios está haciendo milagros todavía en tu vida que hizo aún cuando te llamó, porque te ha dicho, estoy en tu orilla.
El Señor te está llamando a regresar a la fuente. Así que ponte de pie conmigo.